Imagina por un momento un tiempo en el que absolutamente nada existía. No había estrellas brillando en el cielo, ni planetas girando en el espacio. No existían montañas, ni océanos, ni árboles, ni animales. Ni siquiera existía la tierra bajo nuestros pies. No había sonido, no había movimiento, solo un silencio profundo que llenaba todo lo que aún no había sido creado. Antes de que comenzara la historia del universo, antes de que existiera el tiempo mismo, solo existía una presencia eterna y poderosa: Dios. La Biblia describe este momento inicial de una manera impresionante. El mundo estaba vacío, sin forma, y cubierto por una oscuridad total. Era un abismo profundo, un océano infinito de aguas misteriosas que se extendían en todas direcciones. No había arriba ni abajo, no había luz que guiara el camino. Todo estaba sumergido en un caos silencioso. Pero incluso en medio de esa oscuridad absoluta, algo se movía. El Espíritu de Dios se desplazaba sobre las aguas, como si estuviera preparando el escenario para algo extraordinario. Era el momento antes del comienzo, el instante previo al nacimiento de todo lo que conocemos. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia del universo para siempre. Dios habla. No utiliza herramientas, no necesita materia, solo pronuncia palabras llenas de poder. Y esas palabras rompen el silencio del vacío. Sea la luz. En ese instante ocurre el primer gran milagro de la historia. Una luz brillante aparece donde antes solo existía oscuridad. La claridad atraviesa el vacío y revela que el universo acaba de dar su primer paso hacia la existencia. Dios observa la luz y ve que es buena. Entonces realiza la primera separación del universo. Divide la luz de la oscuridad. A la luz la llama día y a la oscuridad la llama noche. Así nace el primer ciclo del tiempo. Por primera vez existe un comienzo y un final para cada jornada. El universo, que antes era caos, empieza a organizarse bajo el poder de su creador. Pero este es solo el inicio. La aparición de la luz es apenas el primer acto de una obra mucho más grande. Porque después de iluminar la oscuridad, Dios continuará transformando aquel mundo vacío en algo completamente nuevo. Un lugar que pronto tendrá cielos, mares, tierras y vida. Y lo que ocurrirá a continuación dará forma al universo tal como lo conocemos hoy. En los días siguientes, la creación comenzará a tomar estructura, orden y propósito. La luz ya había roto la oscuridad. El primer día de la creación había comenzado. Y el universo, que antes era solo caos y silencio, empezaba a responder a la voz poderosa de Dios. Pero la obra apenas estaba empezando. Después de crear la luz y separar el día de la noche, Dios continúa su trabajo. El mundo aún es un océano inmenso, cubierto por aguas misteriosas que lo envuelven todo. No hay cielo visible, no hay horizonte, solo una profundidad infinita. Entonces Dios vuelve a hablar. Con su palabra separa las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Entre ellas aparece una inmensa expansión, el cielo. Ese firmamento se extiende como una bóveda gigantesca sobre la creación, abriendo espacio entre las aguas y dando forma al mundo. Por primera vez existe algo parecido a un horizonte, pero todavía no hay tierra donde caminar, todo sigue cubierto por agua. Entonces llega otro momento decisivo. Dios ordena que las aguas se reúnan en un solo lugar. Lentamente, los océanos comienzan a retirarse, como si obedecieran una fuerza invisible. Las aguas se agrupan y poco a poco algo comienza a aparecer. La tierra seca emerge. Montañas, valles y llanuras comienzan a formarse. Los mares encuentran su lugar y los continentes se levantan sobre la superficie del planeta. Lo que antes era un mundo cubierto por agua, ahora tiene costas, terrenos y paisajes. Pero la tierra aún está vacía, silenciosa, sin vida. Entonces Dios da otra orden y el planeta cambia una vez más. De la tierra comienzan a brotar plantas. Primero aparecen pequeñas hierbas verdes, luego arbustos y después enormes árboles cargados de hojas y frutos. El suelo se llena de vegetación capaz de producir semillas, asegurando que la vida continúe creciendo generación tras generación. El planeta empieza a transformarse en algo hermoso. Sin embargo, todavía falta algo importante: el ritmo del tiempo en el cielo.
Así que Dios crea las grandes luces que gobernarán el firmamento. En lo alto aparece el sol, brillante y poderoso, destinado a gobernar el día. Luego surge la luna, iluminando suavemente la noche, y alrededor de ellas incontables estrellas comienzan a brillar en la inmensidad del universo. Cada una tiene un propósito. Estas luces marcarán los días, las estaciones y los años. Serán señales en el cielo que guiarán el paso del tiempo para todo lo que vendrá después. Ahora el mundo ya no es caos. Tiene luz, cielo, mares, tierra firme, plantas y un firmamento lleno de estrellas. Hay orden, hay belleza, hay equilibrio. Todo parece estar siendo preparado cuidadosamente, como si el universo fuera un hogar que está a punto de recibir a sus futuros habitantes. Porque, aunque la tierra ahora es verde y el cielo está lleno de luces, todavía falta algo esencial. El mundo está listo, pero aún no tiene vida que se mueva, que respire, que llene los mares y los cielos. Y eso es exactamente lo que está a punto de suceder en el siguiente paso de la creación. El mundo ya estaba preparado. La luz iluminaba la tierra, el cielo se extendía sobre los mares, los continentes se levantaban sobre el agua y la vegetación cubría el planeta con árboles, plantas y frutos. Todo parecía listo, como si la creación estuviera esperando algo más. Y entonces God vuelve a hablar, pero esta vez lo que está a punto de suceder cambiará completamente la apariencia del mundo. Por primera vez, la vida comenzará a moverse. Dios dirige su palabra hacia los océanos. Aquellas aguas profundas que antes estaban silenciosas empiezan a transformarse. De pronto, las corrientes se llenan de movimiento. En lo más profundo del mar aparecen criaturas que nunca antes habían existido. Peces de todas las formas comienzan a nadar entre las aguas, algunos pequeños y veloces, otros enormes y majestuosos, moviéndose lentamente en las profundidades del océano. Las aguas que antes estaban tranquilas, ahora rebosan de vida. Pero la creación no se detiene ahí. Dios también llena los cielos. Sobre la tierra comienzan a aparecer aves que extienden sus alas y se elevan por primera vez. Algunas vuelan alto, atravesando el cielo, mientras otras se deslizan cerca de los árboles y los ríos. Sus cantos rompen el silencio del mundo recién creado. Por primera vez, el planeta tiene sonidos. El batir de alas, el movimiento del agua, los ecos de criaturas vivientes llenan el aire. El mundo ya no es un lugar vacío, ahora está lleno de vida. Y entonces ocurre algo importante. Dios bendice a estas criaturas y les da una orden, que se multipliquen y llenen los mares y los cielos. La vida no solo ha comenzado, ahora está destinada a crecer y expandirse por todo el planeta. Sin embargo, aún queda una parte de la creación por completar. La tierra firme, cubierta de árboles y vegetación, todavía espera a sus propios habitantes. Entonces llega el siguiente momento. Dios dirige su poder hacia la tierra y el suelo comienza a producir vida. De los campos y las llanuras aparecen animales de toda clase. Surgen bestias salvajes que recorren los bosques, ganado que camina por los campos y criaturas pequeñas que se arrastran por el suelo. Cada una diferente, cada una con su propia forma, su propio movimiento y su propio lugar dentro de la creación. El planeta ahora está lleno de actividad. Los mares se mueven con criaturas marinas, los cielos están llenos de aves y la tierra firme vibra con animales de toda especie. La creación está viva. Todo parece perfecto, equilibrado, completo, pero todavía falta algo que hará que toda la historia alcance su momento más importante. Porque entre todas las criaturas que ahora habitan el mundo, aún no existe un ser capaz de comprender la creación, de cuidarla y de relacionarse con su creador. Y ese momento está a punto de llegar. En el siguiente acto de la historia, Dios realizará la obra más especial de toda la creación. La tierra ya estaba llena de vida. Los mares se movían con criaturas marinas, el cielo estaba lleno de aves y los campos estaban habitados por animales de toda clase. El mundo que Dios había formado durante los días de la creación ahora era un lugar vibrante, lleno de movimiento, sonidos y belleza. Pero aún faltaba algo. Entre todas las criaturas que caminaban, nadaban o volaban, todavía no existía un ser capaz de comprender la creación. Un ser capaz de pensar, decidir y relacionarse con su creador.
Entonces llega el momento más especial de toda la historia. En el sexto día, Dios decide crear algo completamente diferente a todo lo que había hecho antes. No se trata simplemente de otra criatura más del mundo natural. Esta vez, Dios crea un ser con un propósito único. Así nace Adán, el primer hombre. La Biblia describe que Dios lo forma con cuidado y le da vida. A diferencia de los animales, el ser humano es creado a imagen de su Creador, con la capacidad de pensar, de elegir y de cuidar la tierra que le ha sido confiada. Adán recibe una responsabilidad especial: gobernar sobre la creación, cuidar los animales y administrar el mundo que Dios ha preparado. Por primera vez, la tierra tiene un guardián. Sin embargo, a pesar de la belleza del mundo que lo rodea, algo no está completo. Adán puede ver a los animales moverse en parejas, pero él está solo. Entonces, Dios observa algo importante. El hombre no fue creado para vivir en soledad, así que decide hacer algo nuevo. Mientras Adán duerme profundamente, Dios crea a Eva, la primera mujer. Cuando Adán despierta y la ve, reconoce que ahora tiene una compañera, alguien con quien compartir la vida y el propósito que Dios les ha dado. Ahora la creación está completa. Ambos son colocados en un lugar extraordinario llamado Garden of Eden. Este jardín no es un lugar común, es un paraíso lleno de árboles hermosos, ríos que fluyen con abundancia y alimentos que crecen libremente. Allí no existe el dolor, ni el miedo, ni la necesidad. Todo lo que necesitan está a su alcance. Adán y Eva viven en armonía con la creación y también en comunión con Dios. El jardín es un lugar de paz perfecta. Sin embargo, en medio de toda esa abundancia existe una sola regla. En el jardín hay un árbol especial llamado Tree of the Knowledge of Good and Evil. Dios les advierte claramente que no deben comer de su fruto. Todos los demás árboles del jardín están disponibles para ellos, excepto ese. La regla parece simple. Mientras respeten esa única advertencia, podrán vivir para siempre en aquel paraíso sin dolor ni sufrimiento. Pero la historia de la humanidad está a punto de enfrentar su momento más decisivo. Porque muy pronto aparecerá una voz que pondrá en duda la palabra de Dios. Y esa duda cambiará el destino del mundo para siempre. Durante un tiempo, todo en el jardín del Edén fue paz. Los ríos fluían entre los árboles cargados de frutos, los animales caminaban sin temor, y Adán y Eva vivían sin dolor, sin preocupación y sin conocer el mal. Cada día era perfecto, porque estaban en un lugar creado directamente por Dios. Pero esa paz no duraría para siempre. En algún momento, algo comenzó a cambiar dentro del jardín. Una presencia astuta apareció entre los árboles, la serpiente en el Edén. No llegó con violencia ni con amenazas, llegó con palabras, palabras capaces de sembrar dudas. La serpiente se acercó a Eva y comenzó a cuestionar la única regla que Dios había dado. Con voz suave le insinuó que tal vez la advertencia divina no era exactamente como ella pensaba. ¿De verdad Dios les dijo que no podían comer de ese árbol? Eva respondió explicando lo que Dios había ordenado. Podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacían, morirían. Pero entonces la serpiente dijo algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Les aseguró que no morirían. Al contrario, le dijo que si comían ese fruto, sus ojos se abrirían y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Por primera vez, la duda entró en la mente de Eva. Ella miró el árbol. El fruto parecía bueno, hermoso, incluso deseable. La idea de obtener sabiduría comenzó a parecer tentadora. Finalmente, Eva tomó el fruto y lo comió. En ese instante ocurrió algo invisible pero profundo. La desobediencia había entrado en el mundo. Después de comer, Eva también le dio del fruto a Adán, y él decidió comerlo también. Y entonces
todo cambió. De repente, sus ojos se abrieron, pero no como la serpiente había prometido. En lugar de poder o gloria, lo primero que sintieron fue vergüenza. Se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios. El paraíso perfecto había sido quebrado. Cuando Dios los confrontó, las consecuencias comenzaron a revelarse. El pecado había entrado en la creación, y con él llegarían el dolor, el esfuerzo, el sufrimiento y la muerte. El jardín que había sido su hogar ya no podía ser el mismo. Finalmente, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Las puertas del paraíso se cerraron detrás de ellos, marcando el final de la vida perfecta que habían conocido. A partir de ese momento, la historia de la humanidad comenzaría su historia fuera del jardín. Una historia llena de desafíos, luchas y decisiones, pero también una historia que seguiría desarrollándose a lo largo de toda la Biblia. Así termina el relato de la creación en el libro del Génesis. El origen del universo, el nacimiento de la vida, la creación del ser humano y el momento en que todo cambió para siempre. Porque desde aquel día, la historia del mundo sería también la historia de la humanidad buscando volver a acercársela a Dios.